Amigos y amigas, en estos momentos nos trasladamos hasta el edificio del Parlamento Laboral Ecuatoriano, donde el ex presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, se pronuncia. Vamos de inmediato con este reporte de Rolando Goyes. Corapa informa. Y el país se integra, sí, compañeros, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Nos encontramos aquí en el centro de la capital, en donde está el presidente, hasta ayer, del legislativo Virgilio Saquicela, pronunciándose sobre el decreto ejecutivo 741. Escuchemos. Entre comillas, motivación de que supuestamente el Parlamento ha obstaculizado el plan de desarrollo nacional, de que supuestamente se le ha devuelto leyes, cuando, si bien pasó por el Ministerio de la Ley, la reforma tributaria le ha dado miles de millones de dólares al erario nacional, cuando un plan de inversiones que él denominó y que quería por debajo de la mesa de que en 40 años el sector privado se haga cargo de los sectores estratégicos del país, el Parlamento le dijo que no, pero para eso está el contrapeso de poderes, para que justamente el Parlamento pueda fiscalizar de acuerdo con la Constitución a un jefe de Estado. Es decir, no hay razón para ello. Sin embargo, relatando estas circunstancias, llega en la parte resolutiva a decir de que disuelve el Parlamento por crisis interna y conmoción social. No se compadecen los antecedentes, la motivación, con la resolución. ¿Qué significa ello? De que la Corte Constitucional, ante varias acciones de inconstitucionalidad, con medidas cautelares, debe pronunciarse. Y exigimos que se pronuncie de inmediato. Es un tema de interés nacional. No para que vuelvan los legisladores a la Asamblea Nacional, siendo producto del voto popular, sino para respetar el Estado de Derecho, la institucionalidad. Se ha manoseado el artículo 148 de la Constitución. ¿Por quién? Por el presidente de la República, que es el culpable de la crisis de este país, pero en el sector salud, donde usted va a un hospital, le recetan 4 pastillas, le dan la una y le dicen que vaya a la botica a comprar las 3. Porque en este país se mueren 25 personas diarias porque no son capaces de declarar en emergencia el sector de los militares y de los policías y de darles chalecos, armas, vehículos, balas para que defiendan al pueblo ecuatoriano. Porque ahí están los recursos de la ley tributaria, 800 millones de dólares anuales que supuestamente están en una reserva internacional. Tal vez ganando intereses, no sé, pero no están en los hospitales del país, no están en la seguridad del Ecuador y eso sí tenemos nosotros que protestar. Más allá de lo que diga la Corte Constitucional, que seremos como demócratas respetuosos de ese dictamen, pero tiene que darlo ya, sobre la marcha, debe pronunciarse entre mañana y pasado, y hacer respetar el Estado de Derecho y el sistema constitucional, la Constitución Política de la República. Si es que la Corte Constitucional resuelve la constitucionalidad de ese decreto, habría estado también atentando contra la Constitución Política de la República. Es por ello de que, insisto, hemos presentado las acciones respectivas ante la inexistencia de la conmoción social que requiere de acontecimientos que vulneren los derechos fundamentales de los ecuatorianos, la institucionalidad, pero llevarle a juicio político al jefe de Estado, llevarle dentro del proceso de fiscalización que la Corte Constitucional lo calificó y dispuso de que la Asamblea lo haga, eso es simple y llanamente fiscalizar dentro del marco constitucional, no es irse contra de la institucionalidad. Y el jefe de Estado debía, como demócrata que dice ser, ir hasta el juicio cuando se vote. Ayer compareció a la Asamblea Nacional, pero cuando se asustó al oír las intervenciones de los legisladores en el transcurso de la tarde y la noche, cuando vio que la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano delegada a los legisladores de este país era de que se vaya a la casa por el tema de peculado que calificó la Corte Constitucional y obviamente
porque se mueren los ecuatorianos, porque no hay salud, porque la vialidad está destrozada en el país, porque los migrantes o la gente está migrando y es una nueva ola migratoria, porque no hay empleo, porque le miente al Ecuador, toma la salida más fácil de irse en 3 meses a la casa si es que convoca el CNE a elecciones en los próximos días y si es que la Corte Constitucional no aplica la Constitución Política de la República. Lo decimos con propiedad, no nos aferramos a un puesto. Si es que las circunstancias disponen, pondremos nuestros nombres a disposición del pueblo ecuatoriano para que nos elija o no nos elija. Pero lo que sí estoy consciente, que el actual mandatario, por más que lo ponga, no será electo. Presidente, estamos en vivo para Telesur. Yo quisiera preguntarle, ¿la Corte Constitucional tiene algún plazo establecido para pronunciarse? ¿Cuáles son las expectativas al respecto? Existen fallos de la propia Corte Constitucional que en casos de interés nacional como en donde este momento no existe parlamento, tiene que tramitar de manera inmediata los recursos, en este caso, de inconstitucionalidad con medidas cautelares que se han presentado por varios sectores el día de hoy. ¿Y en ese caso la Asamblea volvería a instalarse, a convocarse? Depende, si deja sin efecto el decreto 741 del presidente de la República, lo lógico es de que el Parlamento se reinstalaría. ¿Y se continuaría con el proceso de juicio político que está listo para ser votado? Vuelvo a insistir, el jefe de Estado, para evitar su destitución, manosea el 148 de la Constitución y obviamente llega al extremo de utilizar la denominada muerte cruzada sin fundamento. Doctor, pero en este momento ¿ustedes se consideran ex legisladores o todavía asambleístas? Respetuosos del marco constitucional, la figura de la muerte cruzada o disolución del Parlamento está en la Constitución. Y si la aplica, así sea indebidamente e inconstitucionalmente, está vigente, por lo tanto, este rato no somos legisladores. Ahora, usted ha señalado de que se acogen al tema de la inconstitucionalidad, demandas que por inconstitucionalidad, pero solo la ha presentado el legislador Esteban Torres junto a Yesenia Guamaní. ¿Usted también se suma a este documento o ha presentado otro? También presentó Pachacuti Conay, también he presentado yo como Virgilio Saquicela Espinosa y me parece que algún otro sector político de la Asamblea también. 3 o 4 acciones están presentadas en este momento. ¿Cuándo debería actuar la Corte? La Corte debería, máximo el día de mañana, tramitar la admisibilidad y de manera inmediata pronunciarse respecto de las medidas cautelares y sustanciar y resolver. Si la Corte considera lo que ella misma ha dicho en fallos, de que hay interés nacional, debería resolver de manera inmediata. Esperemos que máximo hasta el día viernes o sábado. Si la Corte tarda más en responder, ¿qué se plantea hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿De demorarse más tiempo del que ustedes esperan? Bueno, nosotros exigimos, y a través de los medios de comunicación que nos dan la apertura, de que actúe la Corte Constitucional. Ellos son los garantes de la Constitución. Ellos son los que tienen que resolver. Y les exigimos democráticamente de que lo hagan de manera inmediata y se pronuncie. Cualquiera que sea su pronunciamiento, seremos respetuosos del mismo. Si es que la Corte se pronuncia en el sentido de suspender ese decreto malhadado, infundado, inconstitucional, simplemente el Parlamento retornará. Si es que la Corte se pronuncia de que respalda ese decreto, no, lo que no debería darse, sin embargo, tendría que haber un proceso electoral. Presidente, ahora bien, ¿qué pasa si el Consejo Nacional Electoral, que tiene 7 días para convocar elecciones, convoca elecciones y no ha salido el pronunciamiento de la Corte Constitucional? Bueno, el pronunciamiento de la Corte Constitucional pudiera suspender incluso el proceso electoral, así sea posterior, si es que decreta la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo. Sin embargo, entiendo que el CNE tendrá que cumplir lo que dice también la Constitución, dentro de los 7 días pronunciarse respecto de un calendario electoral, pero nosotros exigimos, insisto, en que la Corte se pronuncie. En lo administrativo, exasambleísta, en lo administrativo, ¿cómo va a proceder la función legislativa? El administrador de apellido Pesante, si no me recuerdo, él va a estar al frente, ¿cómo va a ser este proceso de la aplicación? ¿Qué medidas ha tomado hasta el momento? La misma norma constitucional y la ley establece de que en caso de la disolución del Parlamento tiene que quedar a cargo del mismo, administrativamente hablando, el administrador, que es el ingeniero Miguel Pesantes, quien está, entiendo, al frente y tendrá que resolver
un equipo mínimo administrativo que tiene que dar el funcionamiento a la Asamblea Nacional, porque existen muchos temas que tienen que ser tratados, y entiendo que él tomará ya las decisiones del caso. ¿Para cuántos funcionarios se les acabó el contrato con el decreto de...? A ver, funcionarios entiendo que alrededor de unos 300, fuera de los funcionarios que cada asambleísta tiene por reglamento, por ley, que son 4 funcionarios de cada despacho. Muchos han dicho de que hay 3.000 funcionarios de la Asamblea. Las falsedades del gobierno, de los trolls que tienen ellos, inflaron las cosas de muchos medios de comunicación hacia el gobierno, pero eso ha sido falso. Yo creo que la Asamblea tiene alrededor de 1.000 empleados en total, entre estables, y los contratados de los despachos de asambleístas y los que sirven para el funcionamiento administrativo. Oiga, asambleísta, ¿usted pensaría candidatizarse a la Asamblea nuevamente o a la presidencia de la República? Vea, lo primero es el tema de la Corte Constitucional que resuelva. El tema de candidaturas, si es que se ratifica este decreto inconstitucional, tendremos que analizarlo en los próximos días, pues un calendario electoral sería tan apretado en el sentido de que tendría que las candidaturas inscribirse, entiendo de que de aquí alrededor de fines del mes de mayo, para cumplir dentro de los 90 días que manda la Constitución. Es decir, incluso habiendo segunda vuelta, el CNE tiene la obligación de realizarla dentro de los 90 días. Si la Corte Constitucional declara inconstitucional el decreto firmado por la muerte cruzada, ¿cuáles serían las acciones que tomaría dentro del Pleno de la Asamblea? ¿Se convocaría ya para la votación del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso? Bueno, está pendiente la sesión que fue autoconvocada para el día de hoy a las 9:30 y habría que retomarla. Se cerraría el debate y se convocaría automáticamente la votación para censurar o no, destituir o no al presidente de la República. Señor Saquicela, ¿qué opina de las bancadas que han dicho que ya el decreto está dado sin importar la legalidad o ilegalidad y que prefieren ir a elecciones anticipadas? Bueno, todas las bancadas, incluido UNES, han conversado conmigo el día de hoy y son respetuosos de la Constitución y en el sentido del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Sin embargo, si lo que he dicho esta tarde, si es que la Corte ratifica, entre comillas, este decreto inconstitucional, ya los sectores políticos tendrán que asistir a un proceso electoral inmediato. Doctor, ¿usted no se arrepiente de ayer haberse ido a la casa, parar el debate, no haber mantenido el debate el día de ayer, tal vez hasta la madrugada, y ser ustedes los que al final le terminen mandando al presidente y no el presidente a ustedes como se ha hecho? No, y la norma constitucional establece de que en el momento que concluya el debate, a partir de ese momento hay 72 horas para convocar la votación. Es decir, no se podía votar el día de ayer porque hubiese sido una vulneración de la Constitución. Es decir, había que esperar hasta el día sábado. Así que no había ese marco que usted establece. Algunos legisladores instaban a la muerte cruzada. ¿Ustedes ya tenían planteado este tipo de escenario o este tipo de acciones legales antes o no lo tenían previsto? No, el día de hoy se han analizado jurídicamente y se han presentado las acciones con los fundamentos del caso, indicando que no hay la motivación que establece el artículo 76 de la Constitución Política de la República, y eso es suficiente para que se declare la inconstitucionalidad, a más de que se manosea, insisto, el artículo 148 por parte del jefe de Estado, en su desesperación. Entiendo que ya no les alcanzaron a comprar los suficientes votos, estaba entre que tenían 45, 46, 47, se desesperaron y dijeron, más bien, me daré 3 meses y nos vamos de la casa, no solo yo, sino también que se vaya el Parlamento. Eso es en buen romance lo que ha sucedido. Sin embargo, se va y se atenta contra la democracia y la institucionalidad. ¿Qué pasaría con otro jefe de Estado mañana que no le gusta la Asamblea Nacional y pongamos de que tenga popularidad, disuelve el Parlamento, se lanza de candidato y gana las elecciones y sigue gobernando? No puede ser eso en democracia. Esa es responsabilidad de la Corte Constitucional tomar cartas en el asunto. Solo aplicando la simple lógica, no se diga la ley y la Constitución, debe bajarse ese decreto inconstitucional por el país, no porque regresemos nosotros. Ustedes ya tenían los 92 votos para la destitución, presidente. Vea, muchos sectores políticos estuvieron en la tendencia, entiendo de que habían más de 92 votos para la destitución, por eso la desesperación del señor Lasso de anunciar la muerte cruzada, y ya han pasado los gallos de la medianoche, porque ya fueron horas de la madrugada,
llegó con la Policía Nacional, con el Ejército, a tomarse el primer poder del Estado de la Asamblea Nacional, sin haberle notificado a la Asamblea Nacional con el decreto de disolución del Parlamento, que llegó a ser notificado al administrador, entiendo que sobre las 10 de la mañana. Es decir, los militares de la policía se tomaron el Palacio Legislativo sin sustento constitucional. Comisiones internacionales se han solidarizado con la Asamblea ante el reconocimiento internacional. Bueno, he escuchado pronunciamientos, no he dialogado yo con ningún sector del exterior, pero entiendo de que respetuosos del sistema democrático pretenden de que se resuelva esta crisis que se ha creado ahora, no antes, entre los ecuatorianos, y es la Corte Constitucional la que tiene que hacerlo. Doctor Saquicela, bueno, a partir de ahora, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Ya no insistirán? Está presentada las acciones y vamos a esperar de que se la sustancie de manera inmediata y luego de eso se tomará cualquier resolución. Vuelvo a insistir, el escenario lógico, no se diga legal y constitucional, es que la Corte Constitucional actúe, no por nosotros, sino por el país, independientemente de quiénes somos o no somos legisladores. Y el otro escenario es de que haya elecciones, pero quedaría vulnerada la Constitución, el sistema democrático del país. ¿Van a sus actividades privadas entonces? Mira, yo estoy acá en Quito, tengo a mis hijos estudiando en Quito, mi esposa está acá conmigo, no puedo regresar a mi tierra, lo haré ya, ojalá, si es que la Corte ratifica lo inconstitucional, luego de que se termine el año lectivo. ¿Ha hablado con el presidente Guillermo Lasso, con algún ministro del gobierno? No, con el señor Lasso yo tengo una diferencia insajable desde hace más de un año, cuando él me llamó para pedir de que viole la ley y de que pase, suspendiendo la sesión del Pleno, pase por el Ministerio de la Ley de Inversiones que le daba en 40 años, le hipotecaba al país los sectores estratégicos al sector privado. No, cuando quiso privatizar el país, le dije que no, y desde ese día no tengo ninguna relación con jefe de Estado. A mí me interesa el país, no quienes intentan manipularlo. Doctor, ¿el gobierno le quitó la seguridad a usted ya? A ver, el gobierno me quitó la seguridad a mí hace meses atrás, tal vez como una medida de presión de la seguridad que tenía particular. De la escolta legislativa de 180 efectivos nos dejó en 30 efectivos, vulnerando. Quisieron que yo salga a la prensa para decir que nos han quitado la seguridad y situaciones por el estilo, para a través de sus troles decir las cosas que son y que no son. Hoy día todavía tengo una parte de esa seguridad que permanece, según me ha dicho el coronel encargado de la misma, hasta este momento. Entiendo que por ley los presidentes de la Asamblea tienen la posibilidad de mantener una escolta privada por 6 meses por razones de seguridad. Expresidente, ¿qué va a pasar con el personal vulnerable de la Asamblea Nacional? Porque existían madres embarazadas, existían personas con discapacidad que trabajaban dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar con Entiendo que el administrador está ya dialogando sobre esos temas y el asesor jurídico de la Asamblea me comunicó de que los temas de la gente vulnerable, madres embarazadas, personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, algunos otros funcionarios que son necesarios, se está elaborando conjuntamente con Talento Humano y el Ministerio de Finanzas, que ya había querido bajarse la nómina a primera hora para que se respeten los derechos de la gente. Y tienen que hacerlo, respeten a la gente. No vengan aquí, no se topen conmigo ni con los asambleístas. A la gente respétenla. Otra cosa es ya entre políticos. ¿Cree usted que ha venido sufriendo un ataque sistemático de parte del gobierno para que usted pueda salir tal vez a dar declaraciones que jueguen en contra de la Asamblea Nacional? Ha existido cuestiones para mí de niñería del gobierno, como quitarme parte de la seguridad, como bajar la escolta legislativa, situaciones que no competen, tal vez intentando presionar que Virgilio Saquicela agache la cerviz. Yo solamente le agacho la cerviz al pueblo ecuatoriano, yo defiendo los derechos de los ecuatorianos, vamos a seguir luchando por los ecuatorianos donde nos encontremos, en el sector privado, en el sector público, de manera decente. Hemos creado 43 leyes mientras soy presidente de la Asamblea Nacional, y esas leyes han sido para el país. Le hemos dado leyes de seguridad al señor presidente de la República, y en el último COSEP, en base a esas leyes de seguridad del uso legítimo de la fuerza, lograron fundamentar el acuerdo contra el terrorismo. No, ha sido un mentiroso que le ha mentido al país, que le sigue mintiendo al país, y que así le pasen la inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, por suerte se va en 90 días. Doctor Saquicela, ¿usted está dispuesto a entablar diálogo ahora con el presidente? No hay como dialogar con quien le miente al país,
con quien no es capaz de declarar en emergencia para darle armas a la policía para que luche contra la delincuencia, con quien no es capaz de bachar las vías del Ecuador, con quien es incapaz de poner una mejorar en los hospitales del país, con quien solamente habla de reserva internacional, con quien solamente está con el sector de la banca. Ya no hay cómo dialogar. Yo le ayudé para que sea presidente de la República, me llamó en la segunda vuelta a pedir mi apoyo y le apoyé, pensando en que iba a buscar alternativas para el país, pero nosotros no podemos agachar la cabeza, y vuelvo a insistir, cuando me pidió que pase por el Ministerio de la Ley, clausurando una sesión, la ley de inversiones, le dije que no, y no le permití de que se rifen el 40% o a 40 años las empresas públicas del país. Si la Corte Constitucional ratifica legalidad de este decreto, ¿asistirían en instancias internacionales? Yo creo que no, el país está por encima de los intereses de los pueblos, está por encima de los intereses de los asambleístas que me acusan. ¿Qué? No, lo que le interesa al pueblo es seguridad, y hay que buscar las alternativas democráticamente, quienes sean ungidos en las próximas elecciones, de ratificarse la inconstitucionalidad, de que busquen las alternativas, uniéndose, dialogando, lo que no ha podido haber aquí, no han podido tener la capacidad de diálogo, de lograr resolver el tema de inseguridad, de salud, insisto, de infraestructura, de educación para la gente. Prometieron que los jóvenes iban a tener libre acceso a la universidad. ¿Dónde está el libre acceso a la universidad? ¿Dónde están educándose nuestros hijos? ¿Dónde están educándose nuestros hermanos? ¿No es verdad? Entonces, bajo ese punto de vista, tenemos nosotros que protestar. Con la investidura de asambleístas o sin la misma, hay que protestar. Hay que dialogar con los sectores sociales, con los sectores políticos, para buscar soluciones a este Ecuador. Mil gracias. Buenas tardes. Escuchamos al doctor Virgilio Saquicela, quien hasta ayer era el titular del Legislativo. Ha reiterado que se ha presentado esta demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional y que la Corte será la que tenga la decisión de dar de baja o ratificar la decisión del presidente Guillermo Lasso. Ha mencionado también otros de los panoramas que sería de ratificarse esta decisión. Nosotros vamos a ver si podemos dialogar también con una legisladora, algunos de legisladores. Aquí vemos del doctor Virgilio Saquicela, también que lo acompañaron, entre otros asambleístas. Vamos a ver si podemos dialogar. Le molestamos, ¿cómo está? Ahora también han presentado ustedes una demanda de inconstitucionalidad en la Corte. ¿Qué esperan de la Corte? Se ha mencionado también nuevamente que es la última instancia. A las 13:30 del día de hoy presentamos junto al el señor Esteban Torres esta demanda por inconstitucionalidad. El presidente ha violentado el mismo dictamen de la Corte Constitucional que dio paso a este juicio político y que estaba en proceso. Sin duda alguna, pues el presidente lo que se evidencia que ha hecho es una represalia en contra de la Asamblea Nacional para evitar ser censurado y destituido. Reitero, este decreto de la muerte cruzada es inconstitucional. Hoy presentamos la demanda y evidentemente pues otra acción que también la podemos iniciar y que está en revisión es el incumplimiento de dictamen de la Corte Constitucional que dio paso a este juicio político. ¿Cuál es el sustento de la demanda de inconstitucional? Ustedes dicen que no se ha aprobado lo de conmoción interna, algo así. Ninguna de las causales se configuran en este momento, por lo que el dictamen, el decreto del presidente es inconstitucional. Pero aparte de eso, ha incumplido con el mismo dictamen de admisibilidad que dio la Corte Constitucional y que dio paso a un juicio político que estaba en proceso y que evidentemente el presidente lo que ha hecho con esto es boicotear este proceso de juicio político porque iba a ser censurado y destituido. Había los votos. En el pleno de la Asamblea Nacional el presidente no pudo defenderse, fue a dar un discurso como rendición de cuentas, diciendo que el país está en perfecto estado, con salud, con seguridad, con educación, entre muchas otras prioridades, lo cual le ha mentido a los ecuatorianos. Vamos a ver si nosotros también podemos dialogar con el exlegislador hasta ayer, Esteban Torres, que referente también lo que ha sido ese pronunciamiento. Vamos a esperar también porque al momento existe expectativa también de los medios nacionales e internacionales sobre lo que ha sido esta demanda presentada en la Corte Constitucional. Vamos a también comentarles que se encuentra Mireya
Pazmiño, se encontraba también el legislador Fernando Cabascango, el doctor Virgilio Saquicela, entre otros de los que, como lo reiteramos, hasta ayer estaban como asambleístas de la legislatura. Nosotros vamos a ver si podemos escuchar también de inmediato lo que se está dando en este momento, luego que se diera las intervenciones por algunos asambleístas. Escuchen. Estamos con Esteban Torres. Muy buenas tardes, doctor. Por favor, cuéntenos. En horas de la tarde usted presentó una demanda de inconstitucionalidad. ¿Cuáles son las causales y por qué hacer esta acción? Sí, presentamos junto con la asambleísta Guamaní una demanda de inconstitucionalidad al decreto en virtud de que el decreto que disolvió la Asamblea Nacional es inconstitucional, es ilegal, al invocar una causal que no se aplica para el momento jurídico que vive el país. En tal virtud, lo que esperamos es que con la mayor celeridad la Corte se pronuncie y de alguna manera zanje ya esta disputa política, esta discusión que existe, para que tengan certeza los ecuatorianos de lo que pasará el día de mañana. A su propuesta se ha sumado también la asambleísta de Izquierda Democrática, Yesenia Guamaní, también el ex titular del Parlamento, Virgilio Saquicela. Sabemos que no es la única demanda de inconstitucionalidad que se ha presentado. ¿Cuántas son? Entiendo que al menos una más la ha presentado Pachacutic, entiendo que otra la ha presentado el doctor Saquicela por su cuenta, y no sé si hay otras más. Yo de lo que conozco es la que yo presenté. Ahora, doctor, por favor, coméntenos cómo toman ustedes de esto. ¿Ustedes tienen ya un candidato de la Corte Constitucional dar paso a este proceso? ¿Tienen un candidato presidencial? Bueno, nosotros no reoímos elecciones. ¿Sabe quién tiene miedo a las elecciones? Quien perdió, como el presidente Lazo, la consulta popular por goleada. Quien perdió la elección seccional por goleada. Y quien perdió las elecciones internas de la Asamblea también por goleada. Nosotros ganamos elecciones. Y si la Corte de alguna manera ratifica ese decreto, no tendremos ningún problema en ir a elecciones y estoy seguro que triunfaremos. ¿Con quién, doctor? ¿Con quién iría? Con varias opciones, una de ellas como parte del Partido Social Cristiano, por supuesto, que es el abogado Jaime Nebot. Ahora, doctor, ¿qué esperar de todo esto? ¿Cuándo debe pronunciarse la Corte Constitucional para usted? Mire, no hay un plazo cierto, pero lo lógico por respeto al país sería que haya un pronunciamiento a más tardar mañana o en 2 días, que de alguna manera se junte con lo que el CNE ha dicho hoy en su primera sesión, de que el proceso se puede llamar hasta el 24. Es decir, debería dar la Corte una respuesta al país hasta antes del 24 de mayo, donde ya se debería llamar elecciones. Agradeciéndole, doctor, por su presencia. Gracias. Escuchábamos también al doctor Esteban Torres, quien estaba respondiendo a también algunas interrogantes. También comentarios que se encuentra Mireya Pazmiño. Vamos a ver si podemos dialogar con ella. También está respondiendo algunas interrogantes de los medios de comunicación. Nosotros vamos a ver si podemos dialogar con la asambleísta Mireya Pazmiño sobre lo que ha sido. Mireya, ¿qué va a pasar? ¿Nos lanzamos nuevamente? ¿Hacemos la lucha para seguir en la asamblea? ¿Elecciones? ¿Qué va a pasar? Dentro de una asamblea deberán tomar unas decisiones y ver la gente que en verdad está con el pueblo, que venga de las bases, que responda a las bases, que responda a la gente, más no que responda a intereses personales. Eso estará ya en las decisiones de los dirigentes. Y en el caso de la CONAIE, que en este momento ya tuvieron una reunión, están vigilantes, ¿se prevé a futuro movilizaciones? La UNE lo está haciendo. Puede ser de acuerdo a las decisiones que toma el presidente de la República. Él ha dicho que va a comenzar a gobernar vía decreto. Esperemos que esos decretos no sean para rifar el Estado ecuatoriano, que esos decretos no sean para las privatizaciones o más aún quitar los derechos a los trabajadores. Si es así, téngalo en cuenta que no solamente la CONAIE, sino todo el país estará levantándose. El Consejo Ampliado entonces se decidirá si se va a movilizaciones, las siguientes acciones que se van a ejecutar. Es así, hay que escuchar a las bases, hay que escuchar a los dirigentes, a todas las regionales, a las 3 regionales de la CONAIE, y se hará una asamblea general. El día viernes está establecida esta asamblea, aún no sé el lugar, se está viendo una comunidad y ahí se tomarán las resoluciones pertinentes. Pero el sentir de todos es que el pueblo se levante y están esperanzados en que sea la CONAIE, pero hay que ser prudentes. En estos momentos el país necesita un poco de tranquilidad, un poco de paz, y dejemos esa responsabilidad de estas decisiones ilegítimas que ha tomado el presidente en las manos de la Corte Constitucional. ¿Ustedes confían que la Corte actúe de inmediato?
¿Perdón? ¿Ustedes confían que la Corte actúe de inmediato? Esperemos que sí, que respete la Constitución. Caso contrario, ¿en qué estamos o en qué nos vamos a convertir? ¿En dictadores? ¿Tener un presidente dictador? Eso no creo que quiera el país y tampoco creo que quiera la Corte Constitucional, que a consecuencia de estos dictámenes, de estos decretos, el país esté matándose en las calles, que sean un poco más consecuentes, que sean un poco más empáticos con el sentir de todos los ecuatorianos. ¿Cómo tomar también el respaldo que da Fuerzas Armadas y Policía Nacional, presidente Guillermo Lasso? Un cómplice de un autogolpe que se está dando el gobierno, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, cómplices de este gobierno corrupto. Sabemos también que hay unas investigaciones y quienes están involucrados, los altos mandos de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. ¿Cuál sería entonces el llamado al pueblo ecuatoriano? Que el pueblo esté tranquilo, que confiemos en la Corte Constitucional, confiemos en que ellos tomarán las decisiones correctas, adecuadas, constitucionales e institucionales para darle salida a este país. Agradecemos a Mireya Pazmiño, quien estaba refiriéndose sobre lo que ha sido también la intervención de hace pocos minutos del doctor Virgilio Saquicela, en lo referente a esta demanda de inconstitucionalidad al decreto 741, donde el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional. También hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral para que pueda llamar a elecciones anticipadas, y hace pocos también recordar que la titular del Consejo Nacional Electoral a las 4 de la tarde señalaba que el plazo para convocar elecciones vence este 24 de mayo. Ese tendría 90 días para poder convocar a las mismas, que en primera instancia sería la primera vuelta y posterior tocaría ver a los ganadores. Nosotros desde el informe que les hemos llevado durante esta tarde de lo que ha sido las reacciones en torno al decreto ejecutivo 741, lo que la Asamblea Nacional ha quedado también limitada en funciones, ha sido disuelta mediante este documento. Con esto regresamos, ustedes tienen más de estudio. Agradecemos a Gandhi Guama que nos acompañó en esta transmisión. Rolando Goy estuvo con ustedes. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestros compañeros Rolando Goyes y Gandhi Guama por ese reporte. Ahí estábamos escuchando esta rueda de prensa. En primera instancia escuchamos al expresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien cuestionó la decisión del primer mandatario de decretar la muerte cruzada, argumentando la grave crisis de conmoción interna, por lo que solicitó un pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a este tema. Aseguró que no se busca que regresen los legisladores, sino evitar que se respete el Estado de Derecho y la institucionalidad. Se ha manoseado el artículo 148 de la Constitución, dijo Saquicela. La ex asambleísta Yesenia Guamaní también se pronunció sobre este tema y dijo que se ratifica en la inconstitucionalidad del decreto 741, el cual ha boicoteado el juicio político del presidente Lasso para evitar ser censurado y destituido. Mientras que el legislador Esteban Torres habló de la acción de inconstitucionalidad presentada en la Corte Constitucional, dijo que si bien no existe un plazo, esperan que la Corte se pronuncie hasta el 24 de mayo de 2023. Por su parte, la ex asambleísta Mireya Pazmiño pide que la Corte contribuya a que se respete la Constitución. Pazmiño pidió empatía y que el organismo sea consecuente con las necesidades del país.